Esta era la Unión Soviética, en el apogeo de su poder. Ese es un informe enviado desde la frontera más lejana del mundo por la señal de radio transmitido por el Sputnik soviético, el primer satélite hecho por el hombre cuando pasó sobre Nueva York el día de hoy. El 12 de abril de 1961, un piloto de la Fuerza Aérea Soviética, Eureka Gardin, se convirtió en el primer ser humano en volar al espacio. Los soviéticos se convirtieron en la primera nación en construir una planta de energía nuclear. Y esa era la Unión Soviética cuando se estrelló y se quemó en 1991. Los líderes militares y la policía secreta soviética han tomado el control del gobierno. Y ahora el vicepresidente Gennady Janadiev está sentado en el asiento del presidente. 1000 personas afuera ahora, pero los militares acaban de anunciar en el noticiero vespertino llamado Abramia que habrá toque de queda en Moscú. ¿Por qué hablo de la Unión Soviética? Bueno, debido a que es el estado sucesor, la Federación Rusa parece estar siguiendo exactamente el mismo modelo que condujo al colapso de esta Unión Soviética. Putin se las arregló para convertirse en el enemigo número 1. Tanto que apuesto a que ni sabías que te has preocupado mucho por Kim Jong-un este año. Sí, sabía que no lo habías hecho. Lo que es interesante es que el mismo factor que elevó a la Unión Soviética a su gloria aparentemente parece ser el catalizador que derribará a Rusia. ¿De qué te estoy hablando? Petróleo, amigos míos. Dulce, dulce aceite. El petróleo y el gas son las materias primas de Rusia que se precipitan hacia una crisis. Una crisis que a principios de este año hizo que el presidente del Consejo Europeo tuiteara sobre esto. Para comprender la situación actual de Rusia, debemos comprender qué es lo que la mueve. A medida que avance en este video, comprenderás cómo la crisis del petróleo se ha ramificado en una crisis económica y una crisis de política exterior. Se podría argumentar que la mayoría, si no todos los problemas de Rusia, se derivan de la raíz de la crisis del petróleo y la energía. Así que profundicemos. Pero antes de hacer eso, tómate un segundo y dale al botón me gusta. Tu apoyo es muy apreciado. Y bienvenidos a Economía para Inquietos. Muy bien, ahora volvamos a los rusos. ¿Ves a Rusia como un estado que heredó mucho de la Unión Soviética? Lo principal que se llevó fue el dominio energético que tenía, heredando varios oleoductos y enormes yacimientos de petróleo y gas que formaban parte del territorio soviético. Esto le dio a los estados una ventaja para continuar dominando el campo energético que tenían los soviéticos. Y desde entonces Rusia ha dominado los campos de energía a nivel mundial. Muchos analistas han llamado a Rusia una compañía petrolera con un presidente que es director ejecutivo. El ex senador estadounidense John McCain llegó a decir que Rusia es una gasolinera disfrazada de París. Y si bien puede ser un poco grosero decirlo, es un hecho que el dominio y la superioridad global de Rusia siempre han dependido en gran medida de su suministro de petróleo y gas. El propio Putin se ha referido a Rusia como una superpotencia energética mundial. Y esto está dentro de sus derechos. Rusia es una fuerza energética mundial a tener en cuenta. Es uno de los 3 principales productores de crudo y compite por el primer puesto con Arabia Saudita y Estados Unidos. En 2021 la producción rusa de crudo y condensado alcanzó los 10,5 millones de barriles por día, lo que representa el 14% de su suministro total mundial. ¡Imagínate eso! 14% del suministro mundial proveniente de un solo país. Y no solo es petróleo, Rusia también tiene gas. Rusia es el segundo mayor productor mundial de gas natural detrás de Estados Unidos y tiene las mayores reservas de gas del mundo. También es el mayor exportador de gas. Mucho de esto se vende a China, siendo Rusia el primer proveedor de Europa. De hecho, la UE depende de las prisas de gas para el 45% de sus importaciones y alrededor del 40% de su consumo. Eso significa que, si bien Europa depende en gran medida de Rusia en materia de energía, también es la gran fuente de ingresos de Rusia en términos de dinero. Y aquí es donde comienzan los problemas, y las similitudes con la Unión Soviética comienzan a mostrarse. Rusia simplemente depende demasiado de su petróleo y gas, y esto genera varios problemas a pesar de tener los recursos. Rusia no se ha tomado el tiempo para diversificar su economía como lo hicieron los saudíes cuando encontraron petróleo.
En cambio, la economía de Rusia simplemente ha crecido en torno al petróleo y el gas, dado que tienen mucho de eso. Esto ha creado una situación en la que su dependencia excesiva de las exportaciones de combustibles fósiles pone en riesgo el PIB y el gasto interno de la nación. Cada vez que bajan los precios del petróleo, sus exportadores pierden cuota del mercado. Sus ingresos siempre están cambiando dependiendo de los precios del petróleo. Entonces, para decírtelo simplemente, los hidrocarburos son la pieza central de la Rusia moderna. No es de extrañar que el difunto senador McCain los llamara una gasolinera disfrazada de país. Cuando se observa sus ingresos como nación, el petróleo y el gas representan el 60% de las exportaciones del país y el 45% de sus ingresos presupuestarios. Echa un vistazo a este gráfico de estadísticas que muestra la participación de la industria del petróleo y el gas en el PIB de Rusia, desde el primer trimestre de 2017 hasta el segundo trimestre de 2022. Su energía de hidrocarburos ha oscilado entre el 15 y el 25% del PIB de la federación. Casi la mitad de todo eso se exporta a Europa y la mayor parte del resto se vende en Asia. Esto vuelve a lo que dije antes. Europa depende en gran medida del suministro ruso, pero Rusia depende demasiado del dinero europeo. Me refiero a cómo no serlo cuando el 60% de las exportaciones del país terminan. El 45% del presupuesto de la nación se basa en las materias primas. Esta dependencia excesiva de un solo sector está paralizando a Rusia y se ha acelerado hasta el punto en el que podría ser el catalizador del colapso de Rusia. Uno de los problemas de depender demasiado del sector energético, como aprendieron los soviéticos por las malas, es que los precios del petróleo son volátiles. Por ejemplo, los bajos precios del petróleo durante gran parte de la década de 2010 perjudicaron los ingresos petroleros de Rusia. Dañar sus ingresos significa dañar los propios planes y presupuestos de la nación, dado lo dependientes que son. Otros países de alta producción como los Estados Unidos y Arabia Saudita también son, hasta cierto punto, víctimas del mismo desafío. Todavía tienen otros sectores que impulsan a sus naciones, brindándoles un gran capital para impulsar la producción incluso en años de alto precio del petróleo, algo que Rusia simplemente no puede hacer. Y permítanme ser claro, no es solo el clima económico en torno al petróleo. Una buena parte de la crisis del petróleo y el gas de Rusia se debe a que simplemente se niegan a innovar. Cuando Putin llegó al poder en 2000, hubo un auge en los ingresos de Rusia debido al aumento de los precios del petróleo. Esto podría haber sido un factor que contribuyó al ascenso al poder de Putin. Por cierto, avísenme si te interesaría un video de tipo documental en profundidad sobre el ascenso de Putin al poder y su consolidación. Puede comentar en la sección de comentarios a continuación si lo desea. No olvides darle like al video. De todos modos, a pesar de todo este dinero disponible para gastar, Rusia no innova y hay pocos incentivos para que las empresas desarrollen nuevos campos. Hasta el día de hoy, la producción de petróleo rusa depende en gran medida de la extracción ineficiente de presión de agua en las reservas del legado soviético, debido al alto costo de desarrollar nuevos campos. Sí, todavía están usando métodos heredados de la era soviética. Además de eso, 2/3 de las nuevas reservas tienen petróleo no convencional, que requiere nuevas tecnologías y una gran inversión de capital para extraerlo. De ahí el crecimiento muy lento de los sistemas de producción rusos en comparación con sus contrapartes. Ahora bien, esto no suele ser una catástrofe devastadora porque a menudo encontrarás países con recursos masivos, pero que son incapaces de aprovecharlos. En estos casos, estos países simplemente firman varios contratos con compañías petroleras extranjeras como hemos visto en tantos casos. Sin embargo, Rusia es muy diferente. Debido al sistema regulatorio caótico de alta tasa de impuestos de Rusia y la desconfianza oficial de las empresas extranjeras, particularmente de Occidente, siempre ha habido barreras para las hazañas colaborativas. Esto ha significado que Rusia no ha podido explotar completamente sus campos siberianos, limitando aún más la producción y los ingresos que podrían obtenerse.
También es importante señalar que con un sector que depende en gran medida de las relaciones internacionales y la buena política exterior para fomentar mejores relaciones comerciales, la situación de Rusia ha sido turbia en el mejor de los casos. El militarismo de Rusia en Ucrania en 2014 tuvo el efecto de llevar las sanciones de Estados Unidos a su puerta, y esto paralizó los ingresos petroleros del país. Además, las regulaciones de la Unión Europea para avanzar hacia la energía verde han ido erosionando la ventaja de Rusia. Después de todo, ¿de qué sirve tener vastos recursos de hidrocarburos si el mundo se está moviendo hacia la energía limpia? A la luz de todos estos problemas que han estado causando una gran crisis energética en Rusia, también está el desafío de Ucrania. Probablemente el mayor error de Rusia desde la concepción de la nación. Al menos que hayas estado viviendo bajo una roca en alguna zona montañosa del Tíbet, conoces la invasión rusa de Ucrania, o como a Putin le gusta llamarlo, su ejército militar. Me pregunto si los ejercicios militares normalmente se ven así. Rusia lanzó de la noche a la mañana su esperado ataque contra Ucrania y atacó puestos militares en todo el país. Cientos de miles de ucranianos están huyendo de la guerra hacia los países vecinos de Occidente. Ucrania dice que las fuerzas rusas lanzaron 70 misiles el miércoles, 51 de ellos fueron interceptados. Pero los que atacaron noquearon el servicio de energía y agua en Ucrania y mataron al menos a 7 personas. El error que la mayoría de la gente tiende a cometer es mirar la invasión de Ucrania de este año en el vacío. Tampoco es una batalla política. No, hay lazos económicos profundos que son alimentados por el petróleo y el gas que hacen que los motivos de Rusia para la invasión, que ya no son puros, sean mucho más repugnantes. Verás, de todos los 15 o más estados que surgieron de la Unión Soviética, además de Rusia, Ucrania fue el que tuvo un buen punto de apoyo. No solo tiene una población considerable, sino que también heredó infraestructura de petróleo y gas. Esto es clave a tener en cuenta, porque Rusia necesita alguno de estos oleoductos para transportar sus hidrocarburos a Europa. Esto ha significado que Ucrania siempre ha sido vital para los planes de exportación rusos. El alcance de esa vitalidad solo depende de si el actual gobierno ucraniano es prorruso o pro-occidental. Que Ucrania tenga un centro de oleoductos del que depende Rusia es algo que a Putin y su régimen nunca les ha gustado tanto. A lo largo de los años, Ucrania ha tenido disputas varias veces sobre las tarifas de tránsito rusas adecuadas por el uso del centro de Ucrania para las exportaciones a Europa, y por lo tanto se han convertido en una fuente de controversia, lo que aumenta las tensiones entre los dos países. El papel estratégico de Ucrania en la gestión del hub de gas en Europa y su antigua importancia geográfica en la era soviética significa que las disputas sobre los precios también han sido geopolíticas. El momento de las principales disputas con Ucrania sugiere que Putin también trató de desviar la atención del público ruso de los problemas con su propia economía basada en el petróleo. Los ingresos del petróleo financiaron el gas doméstico y otros beneficios públicos en Rusia, pero todo lo que se necesita es un análisis detallado para ver que el país ha atravesado momentos económicos difíciles. Justo antes de las disputas con Ucrania, en 2006, 2009 y 2014, cada una de estas disputas con Ucrania ha visto a Rusia tomar medidas duras. Echemos un vistazo a ellos individualmente. En abril de 2005, Putin exigió abruptamente un aumento de más del triple en los precios del gas de Ucrania. Una acción irrazonable, por decirlo menos. Eso luego resultó en que Rusia recortó el suministro de gas al hub de Ucrania en 2006, lo que provocó 3 días de baja presión en el sistema que redujo el flujo a varios países europeos. En enero de 2009, Putin también cortó por completo el suministro de gas de Rusia durante 12 días, dejando a millones de personas sin calefacción en 7 estados europeos. Los negociadores de la Unión Europea mediaron en las conversaciones. Una vez más, el momento de Putin no fue aleatorio. Coincidió con el punto más bajo de la caída financiera y del precio del petróleo de 2008, que desencadenó una profunda recesión en la economía nacional de Rusia. 2014 quizás tuvo el más severo de estos conflictos. Después de que un presidente prorruso fuera derrocado por el pueblo, el ejército de Putin anexó Crimea
y proporcionó armas a los separatistas rusos y a la región de Donbass en Ucrania, algo que fue fuertemente criticado por la comunidad internacional. Algo a tener en cuenta es que en esa época se sabía que Crimea tenía importantes campos de gas en alta mar. La venta de su petróleo y gas a Europa socavaría el negocio de Rusia en decenas de miles de millones de dólares, algo que Rusia obviamente no quería. Ahora bien, no estoy diciendo que invadieron Crimea únicamente por sus yacimientos de gas, pero lo que digo es que es una gran coincidencia que invadieran el lugar con enormes yacimientos de gas ucranianos en un momento en el que los políticos ucranianos estaban explotando sus reservas en alta mar, como una forma de eliminar gradualmente la dependencia de las importaciones de gas ruso. Toda esta agresión rusa no ha pasado desapercibida ni impune en la plataforma internacional. No mucho después de la disputa por el gas de 2009, la Unión Europea comenzó a hacer retroceder el dominio fósil de Putin con una serie de acciones regulatorias y judiciales que redujeron la influencia de Rusia en las ventas del petróleo y gas en Europa. Básicamente querían reducir el poder de Rusia en el sector energético, dado que Putin abusaba de él cada vez que hacía una rabieta. El tercer paquete energético de la Unión Europea tenía como objetivo reducir la corrupción y construir un marco para la política climática, una regla conocida como desagregación, que básicamente prohíbe que la misma empresa tenga el monopolio tanto de la infraestructura energética como del combustible, dirigida directamente al baile de invitados. Esta regla hizo que el baile de invitados de la corporación energética multinacional estatal más grande de Rusia fuera severamente castigada. Varias redadas antimonopolio tuvieron lugar en septiembre de 2011 en las oficinas de Gazprom en 10 países de la Unión Europea. Luego, Gazprom fue acusada de prácticas desleales de exigir precios más altos de países vulnerables como Bulgaria y Polonia. Tampoco ayuda que estos países fueran pro-occidentales. Putin solo se enfrentaba a multas potenciales de hasta 10.000 millones de euros. Después de esto, varios países de la Unión Europea invirtieron en una nueva infraestructura de gas para reducir la dependencia de la promoción del gas. Estos cambios afectaron fuertemente las ganancias de Gazprom y, por lo tanto, el dinero en Rusia. La Unión Europea ha implementado nuevas reglas climáticas, una acción que tiene a Moscú furioso. Muchos de estos incluyen medidas ecológicas que reducirían efectivamente los pagos y las importaciones de Rusia a favor de la energía limpia. En su totalidad, esto perjudicaría las ganancias de las exportaciones rusas de aluminio y acero, que tienen una alta huella de carbono. ¿Recuerdas la parte donde decía que Europa es un gran cliente de Rusia y que los hidrocarburos representan el 45% del presupuesto de Rusia? Sí, esto pone en peligro eso. Todo esto combinado probablemente alimentó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero al mismo tiempo alimentó aún más el odio de la Unión Europea hacia Rusia. Muy bien, ¿dónde nos deja esto? Bueno, la Unión Europea ha sancionado fuertemente todo lo relacionado con Rusia y cada Estado miembro ya ha comenzado planes para eliminar gradualmente el petróleo y el gas rusos. Lo que esto significa es que, aunque no lo parezca ahora, Rusia está en un gran problema. El hecho de que Europa esté sufriendo por el retroceso de Rusia no significa que Rusia no esté sufriendo también. Estamos llegando a un punto en el que los ingresos rusos se reducirán drásticamente y podría verse obligado a depender únicamente de los mercados asiáticos. Europa está cansada de ser intimidada y al invadir Ucrania, Rusia ha cometido un pecado bastante grave, uno que probablemente pagarán con su vida económica. En ausencia de los mercados europeos, los ingresos rusos disminuirán. Esto tendrá un gran impacto en casi la mitad de todos los ingresos presupuestarios de Rusia, lo que generará problemas internos tensos. Y el pobre Putin ni siquiera puede tener más de sus rabietas normales de subir los precios del petróleo, porque ahora Estados Unidos y sus aliados europeos han impuesto un precio máximo al petróleo ruso para tratar de reducir los ingresos a Rusia. El tope acordado recientemente de $60 por barril está destinado a ser suficiente para dar a Rusia un incentivo para seguir bombardeando petróleo, contribuyendo al suministro global, pero evitando las ganancias inesperadas que se someten a la guerra en Ucrania.
Esta política permite a los que importan petróleo ruso aprovechar los envíos, la financiación y los seguros occidentales. Solo si pagan al precio de 60 o menos. Básicamente les están cortando los dientes a Rusia. ¿Recuerdas la época en que colapsó la Unión Soviética? Sí, eso se parecía mucho a lo que está pasando, ¿verdad? Ahora podríamos estar llegando a un día en que veamos a Rusia siendo eliminada y aislada de la comunidad internacional. Y cuando eso comience, recuerde que todo comenzó como una crisis de petróleo y gas. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de darle like al video y dejarnos tu comentario. Suscríbete y no te pierdas nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!